que perdure. No sigo los típicos ídolos, compara tu éxito efímero con mi prestigio. Jamás desperdicio munición, dejo a esos necios diciendo maldición. Tengo la fuerza, la ambición, ya convertí mi adicción en mi... Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación, y anunciábamos que hoy, para finalizar este espacio, queremos hablar con José Ramón Loaysa. José Ramón Loaysa es médico de atención primaria y urgencias en la Sanidad Pública Navarra. Es coautor de un libro que lleva por título COVID-19, la respuesta autoritaria y la estrategia del miedo, de Ediciones El Salmón 2021. Y si todo nos funciona bien, creo que nos escucha y nos vemos. José Ramón, buen día, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por vuestra atención invitándome a vuestra radio, que no conocía mucho, pero que he estado escuchando un rato y me parece muy guay. Sí, nos estaba diciendo, estabas escuchando precisamente la entrevista que manteníamos con el compañero Ismael Furio hablando de salvamento marítimo, ¿no? A Yone Belarra la conozco personalmente porque es navarra. Ah. Y yo estuve en Podemos la primera época y la conozco. Bueno. Y ahora ya no estoy en Podemos. Muy bien. José Ramón, no vamos a hablar ahora de Podemos, o sí, pero no vamos a hablar de salvamento marítimo, aunque lo podríamos hacer. Pero decíamos que hoy queríamos hablar de un libro que en Valencia se presentó el 24 de octubre en el PUN, en el Espai Lliure d'Aprenentatge, organizado por la Ateneu Llibertari El Cabanyal y los compañeros de Antimilitarista SMOC, un libro que lleva por título COVID-19, la respuesta autoritaria y la estrategia del miedo. No sé si cabe explicar mucho de qué va este libro, pero yo te lo pregunto. Cuéntanos, ¿qué es lo que contáis, lo que explicáis en COVID-19, la respuesta autoritaria y la estrategia del miedo? Bueno, nosotros, los tres que escribimos el libro, nos encontramos en la pandemia, durante la pandemia, defendiendo posturas similares, ¿no? Publicamos artículos en El Salto, mantuvimos contacto con mucha gente y luego decidimos que era necesario un libro que recopilara un análisis con vocación de ser completo, aunque nunca un análisis sobre un fenómeno tan complejo como la pandemia puede ser completo, de lo que había pasado, ¿no? Tanto de los aspectos más sanitarios como de todo la dimensión política e incluso de intereses económicos en juego que tiene, pero desde una óptica que era, yo me sitúo en la, digamos, en la ciencia, como se considera habitualmente, quiere decir que no pertenezco a ninguna visión diferente de la que pertenece Fernando Simón, por ejemplo, en teoría, y tenía una visión muy diferente de lo que estaba pasando, de la repercusión de la pandemia y sobre todo de lo que había que hacer y sobre todo más de cómo había que hacerlo. Y eso nace el libro, que aborda un poco muchos aspectos. Sí, nos dice que el libro está escrito por a 6 manos, con tú mismo, José Ramón Loaysa, médico de atención primaria y de urgencias en la Sanidad Pública Navarra, junto con Paz Francés y Ariel Petruccelli, ¿no? Sí, los tres escribimos a 3 manos y luego contamos con colaboraciones de otros médicos, como es Iñaki Moreno, que fue responsable de salud laboral en Navarra en el anterior gobierno, Juan Simó, que es un médico de atención primaria que mantiene un blog muy recomendable para toda la gente interesada en visiones críticas de la salud. También participó Roberto Colino, de un médico en una residencia de ancianos, y hubo también otros historiadores que también participaron y aportaron y un educador que habló sobre la educación. Pues José Ramón, si no te importa, para que no se nos pase el tiempo con preámbulos, háblanos de qué calificáis como respuesta autoritaria y estrategia del miedo en este libro. A ver, como digo, hay muchos aspectos que voy a obviar, no voy a discutir, no voy a qué tipo de medidas sanitarias necesitaba, porque el populismo sanitario que ha cogido una visión demasiado simplista de un fenómeno muy complejo no ha sido eficaz, y lo estamos viendo.
Eso, digamos, son aspectos que son importantes. Hablando un poquito de la respuesta, lo que hay que decir es eso, que ha sido una respuesta que se ha acompañado de la creación de una nueva pandemia, la pandemia del miedo, del trauma, de la confrontación social, del autoritarismo, de la restricción de libertades, de la coerción, de la negación del derecho a decidir sobre la propia salud en base a un aparente bien común que en realidad era una razón de Estado, ¿no? Ha habido un cuestionamiento de la democracia y se ha establecido un control de la información como no habíamos conocido desde el caso de ETA y todo este terrorismo, ¿no? Quiere decir que si entonces a mí también me acusaban de complicidad con ETA, de la que nunca he estado políticamente cerca, por defender ciertas cosas, hacer ciertas críticas, como por ejemplo la tortura sistemática, era cómplice de ETA y pasó a ser cómplice de Bolsonaro y Trump, ¿no? Eso es una cosa alucinante, ese control de la información, esa tergiversación. Hablaba el anterior, una persona antes que yo, directamente antes, sobre el tema de quién ha dominado este relato, ¿no? Este relato que ha sido en manos de los opinadores sensacionalistas que ahora hablan de La Palma. Cierto, sí. Respuesta autoritaria, podemos calificar, porque así lo ha dicho también la justicia, la declaración del estado de alarma, ¿no? Sí. Sí, la respuesta autoritaria sin justificación sanitaria. Las medidas que se adoptaban eran indiscriminadas, eran con unos costos añadidos, no se había transparencia, los datos que se daban estaban directamente manipulados, nunca sabíamos, había una datocracia, pero una datocracia muy interesada, muy sesgada, y desde luego se ha hecho el número de multas, la exhibición del ejército, la policía ha sido contundente. No ha habido ningún debate serio en que se haya incluido a gente que dentro de tener un conocimiento, aunque sea modesto, del tema, y hay mucha más gente más importante que yo que está en mismas posturas, no se le ha dejado nunca participar en debates contra la pandemia. Yo hablé con un compañero, en Pamplona es una comunidad, Navarra es una comunidad muy pequeña y conoces a todo el mundo. Yo hablé con un compañero que está en puesto de dirección y le dijo, oye, organiza un debate con médicos de familia sobre esta cuestión, y me dijo, yo no tengo nada que ganar debatiendo contigo. Tú no tienes otra voz, no tienes voz, y yo no voy a debatir. Pero no es mi derecho a hablar, es el derecho de la gente a conocer lo que estaba en juego. Sí, José Ramón, decías antes, no quiero entrar mucho en las medidas y en las no medidas, pero yo sí que te tengo que preguntar si calificamos como medidas autoritarias las medidas que se han tomado, ¿cuáles son las medidas que se tenían que haber tomado para hacer frente a este virus, a esta pandemia, o no hablamos tampoco de pandemia? José Ramón, ¿en qué punto te sitúas tú en este debate? A ver, yo creo que la pandemia existe, que el virus existe, ha sido aislado y que produce una enfermedad que en muchas personas puede ser muy peligrosa. Es un virus que no cabía no hacer nada, no cabía cruzarse de brazos, pero que lo que menos se podía hacer es actuar en función del rédito político y no del rédito sanitario. Las cuestiones eran que sabíamos lo suficiente de la pandemia desde el principio para saber que los confinamientos no iban a funcionar, y no han funcionado. Desde el principio de la pandemia sabíamos que los afectados eran un sector de la población muy concreto, que sí que podía haber jóvenes que tuvieran el COVID y murieran de él, como mueren de un ictus, o pueden morir uno de 30 años de un infarto, pero era lo más raro. Entonces, lo que había que hacer es aprovechar dos cosas. ¿Dónde se transmitía el virus? ¿Dónde era el riesgo real?
y quién era el que tenía el riesgo real. Y entonces hacer muy medidas dirigidas a proteger a la población vulnerable sin ocasionar daños a la población no vulnerable que no iba a vivir la pandemia como una enfermedad importante, sino que iba a ser para ellos una enfermedad bastante llevadera. Entonces, lo que nosotros nos situamos en un grupo que se llama la Great Barrington Declaration, que es una declaración que firmaron 3 epidemiólogos muy famosos y que han firmado como 30.000 científicos del área de salud y no salud, muchos de ellos del área de salud, y más de 100.000 médicos, pidiendo que se considerara otro abordaje, una estrategia posiblemente más efectiva y sobre todo menos dañina. Ya tengo algún oyente diciéndome que te pregunte concretamente que por qué dices que los confinamientos no han funcionado. Bueno, no han funcionado porque los estudios que se han hecho lo dicen. Si uno analiza, no me voy a meter en mucho técnico, si hay muchos estudios que dicen que no es efectivo, o hay alguno que dice que tuvo una efectividad. Y claro, en ciencia no vale la votación, no es cuantos más estudios tenga de un lado y otro, pero si miramos solamente algún dato, la correspondencia entre los países que han sufrido confinamiento y los que no lo han sufrido, pues, y hay muchos países que pueden decir lo suficientes para decir que los confinamientos no se relacionan con la tasa de mortalidad por la COVID-19. No hay ninguna correlación. En Estados Unidos tampoco existe correlación entre los estados que han sufrido confinamientos de diferente intensidad. Esos serían un poco los datos epidemiológicos. Hay más datos en ese sentido que se han hecho, pero hay también una cuestión importante, que es que hay una racionalidad científica de por qué no han servido los confinamientos. Los confinamientos hubieran servido si se puede confinar a toda la población humana al 100% durante 12 semanas sin que nadie salga de su casa y se le lleva la comida a casa. Igual hubiera funcionado, no lo sabemos. Un confinamiento factible, quiere decir, factible significaba que al menos el 30% de la población laboral tenía que ir a trabajar. No iba a funcionar, porque es un virus respiratorio. Y nunca hemos logrado contener, y la OMS lo reconoció poco antes, nunca hemos logrado contener virus respiratorios con medidas de ese tipo, de evitar el contacto social. Porque actúan la sustitución. Cuando se cierra el botellón, la gente se mete en bar, que es más riesgo. O se mete en su casa a tener fiestas, que es más riesgo. Las alternativas de sustitución de lo que se podía prohibir eran peores. Pero además es otra cosa. El virus se transmite en los hogares. Se producían menos contagios en el exterior, pero los contagios se producían en el interior, que son más peligrosos porque son dosis altas del virus repetidas y son los que han producido los muertos, se multiplicaban. O sea, en el confinamiento había menos gente que traía el virus a casa, pero el que traía el virus a casa pasaba 17 horas con población vulnerable. Todo el día, porque no podían salir. La multiplicación del contacto de real riesgo se multiplicaba. Y es lo que vimos, una mortandad terrible ligada a... Primero fueron los confinamientos, los contagios en hospitales y en residencias de ancianos, ambientes cerrados. Y luego los confinamientos en domicilios, ambientes cerrados. Eso es lo que ha matado a la gente. Y los confinamientos, yo creo que mataron a más gente. No lo puedo demostrar, con lo cual no lo puedo afirmar en el libro. Creo que no tienen evidencia de efectividad. Sí, habrá quien te dirá que las cifras después del confinamiento del año pasado, del largo confinamiento, cuando salimos de ese confinamiento, las cifras habían bajado bastante. Claro, eso es una de las cuestiones. La asociación no es causalidad. Eso es una de las reglas en epidemiología. Que algo se asocie no significa que ¿por qué bajaron los contagios? Pero es que bajaron aquí en todo el mundo. El virus va a ondas. Los virus respiratorios van a ondas. Suben y bajan. Y luego hemos visto, como ha habido muchas ondas, y subían y bajaban. La relación con las medidas adoptadas, el virus sube y baja y de una forma muy concreta, que había que referirse a una cuestión muy técnica, que es la función de Gorter, y siempre lo hacen así. La gripe lo hace así todos los años y el virus lo hizo.
Llega un momento, sube, y conforme sube va creando condiciones para ir bajando, y baja, y bajó. Y había otra cosa muy importante, la estacionalidad. Es un virus con un componente, por lo menos la primera cepa, la cepa de Wuhan, era un virus con mucha estacionalidad, porque las cepas están variando. La cepa de Wuhan era mucha estacionalidad. Quiere decir que cuando llegó la primavera y el verano desaparecieron. ¿Por qué no hubo contagios durante todo el verano del 2020 con toda la actividad mucho más abierta que la del 21? ¿Por qué? ¿Por qué no había? El virus estaba circulando, pero circula de una manera diferente, con menos dosis, porque la gente está más tiempo en la calle, con menos contagios. Entonces, no hay ninguna... Si uno analiza esos datos bien, incluso la forma de la curva, no hay evidencia. Pero ya te digo que eso tendría que ser una discusión muy técnica, pero creo que esa discusión se la merecería la sociedad, y ver un debate real entre alguien que diga que son efectivos o no en la televisión, no con Miguel Bosé, sino con un epidemiólogo que sabe de curvas. Sí, José Ramón, como dices, no queremos irnos a la parte técnica, porque si no nos podemos alargar, porque como dices es un debate que puede que nos ha faltado a la sociedad, y que está pendiente, pero como digo, no quiero que nos quedemos ahí, que sigamos hablando, porque habláis en el libro, en el título, se habla de respuesta autoritaria, y también se habla digamos, de la estrategia del miedo. ¿Van vinculadas tanto la respuesta autoritaria como la estrategia del miedo? A ver, eso yo creo que los oyentes de esta emisora estarán muy conscientes de cómo generar obediencia es la vía más efectiva, es el miedo, ¿no? Crear gente sumisa, miedosa, y además eso se hizo como utilizando un manual que es Cómo mentir con la estadística. Es un libro muy célebre entre los médicos interesados. Y en segundo lugar, usando ciencia, pero no ciencia, digamos, epidemiológica o de salud pública, sino ciencia de psicología social. Se usaron todos los instrumentos de la psicología social para producir miedo y también utilizar emociones irracionales. Por ejemplo, la culpabilidad en los jóvenes. No todo se ha estigmatizado continuamente a los jóvenes, que eran los culpables que estaban matando al abuelo. Esas son técnicas de manipulación informativa muy efectivas. Y ahora se le está llamando a vacunarse también para no contagiar. Y van a sufrir una epidemia de efectos secundarios terrible, yo creo. Espero que no, pero me temo que sí. Entonces, lo que hay que ver es la estrategia del miedo. El miedo es muy dañino, además, para la salud. Si todos vemos un poquito el tema de cuando alguien tiene una enfermedad grave, se le dice, anímate, si tú luchas, vas a vencer. A la gente no se le decía eso, se le decía que era una condena de muerte. El riesgo real de morir de COVID era muy bajo, salvo si tenías enfermedades graves o tenías más de 70 años. Cuando tú le preguntas a la gente, si tú te contagiaras de COVID, ¿cuál crees que sería la posibilidad de morir? Te salían cosas alucinantes. La gente pensaba que era un 10%. Y realmente el problema es que la realidad era mucho más matizable y mucho más selectiva. Y luego, por ejemplo, se ha hablado del COVID de larga duración como una epidemia terrible. A ver, habría que analizar. Hoy ha salido un artículo en JAMA sobre el tema del COVID de larga duración. El COVID de larga duración tiene una dimensión... COVID persistente, que se llama, ¿no? COVID persistente. Sí, COVID persistente de larga duración, prolongada. Entonces, se ha utilizado todo lo posible. Se han hablado se han mostrado imágenes truculentas de las UCIs llenas. Las UCIs han tenido riesgo de colapso, pero se ha supervalorado. El colapso ha sido muy concreto y en la primera onda. La primera onda no tiene nada que ver con las siguientes. Había que aumentar la capacidad de UCIs, eso sí que era cierto, pero para afrontar las siguientes ondas, pero no se hizo lo suficiente, ¿no?
Entonces, lo que yo creo es que esa estrategia de crear miedo es lo contrario de que para crear colaboración ciudadana basado en la información ajustada, veraz, sostenida, y que uno no se paralice por el miedo, sino todo lo contrario, que sea capaz de valorar su riesgo real, evite las cosas que tienen un riesgo real. Yo evito las cosas que tienen un riesgo real todavía porque yo no estoy vacunado. Entonces, el asunto es que hay que proporcionar a la gente elementos para defenderse, y no se le ha proporcionado. Se ha creado todo es peligroso, que la gente no ha podido distinguir lo que era verdaderamente peligroso. José Ramón, ahora estamos también con el debate sobre el pasaporte sanitario. Bueno, digo ahora, pero ya es un debate que tenemos desde hace un tiempo, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Bueno, hay que recordar que la vacunación en principio no es obligatoria, ¿no? Bueno, la vacunación es peor, que es siempre realizada bajo presión, coerción, cuando no es la manipulación no resulta, ¿no? Yo soy partidario, bueno, cada día tengo más dudas, pero yo era partidario de la vacunación de la población de riesgo, de los vulnerables. Mi madre está vacunada y yo le aconsejé vacunarse. Yo incluso alguna vez dudé, pero no me gustan esas vacunas, prefería alguna otra que no esté comercializada en España. Pero el pasaporte sanitario no tiene ninguna base científica, es un castigo a los que desafían al Estado, porque los vacunados no contagian más que los no vacunados. El último estudio dice que incluso contagian un poquito más, producen un 25% de contagios frente al 23% de los no vacunados. Eso es un estudio también de una revista muy importante, no me acuerdo ahora cuál es, New England, JAMA o British Medical Journal. Entonces, es una epidemia que no tiene sentido diferenciar desde el punto de vista de contagiar a otros no vacunados y no vacunados. Es un castigo para forzar a la gente a vacunarse. Por eso se adopta la información según la franja de edad que quieren vacunar. Durante este verano hemos visto, ahora yo leí el otro día un artículo de Vanguardia que decía que los niños tienen también ictus, preparándonos para lo que va a venir si vacunan a niños. Los niños nunca han tenido ictus. Es una curiosidad científica. Entonces, creo que el pasaporte sanitario es un ejercicio más de autoritarismo y de punición. José Ramón, como te decía, se nos va acabando el tiempo, pero yo no quiero que se te quede nada importante que decir, que digas, este tío me ha tenido 2 semanas pendientes de la entrevista y no ha sido capaz de preguntarme ni dejarme decir lo que yo quería. Así que tienes el micro para ti. Pediros que hagáis un esfuerzo de mantener información, porque podemos asistir a una situación, los contagios crecen en Europa. Aquí no podemos descartar que crezcan también. Podemos asistir a medidas indiscriminadas, podemos asistir a ocultamiento de datos de los efectos reales que está teniendo la vacunación. Esta es una vacuna fallida. Y el COVID, que la gripe del 17-18 duró 18 meses y a los 18 meses se había convertido en una gripe normal, se ha conseguido que el COVID tenga posibilidades de sobrevivir a la vida habitual de cualquier virus respiratorio. Entonces yo creo que os llamaría mucho la atención a la necesidad de abrir espacios de información. Cada día hay novedades que necesitan ser matizadas y contrastadas, y yo creo que vosotros tenéis, por el público además que os dirigís, tenéis una gran responsabilidad, fomentar ese tipo de diálogo y exigir diálogo político y debate científico. Pues José Ramón Loaiza, médico de atención primaria y de urgencias de la Sanidad Pública Navarra, coautor del libro COVID-19, la respuesta autoritaria y la estrategia del miedo, de Ediciones El Salmón de 2021. Muchas gracias por atender a Lliure Directe Radio Clara. Salud y seguimos en contacto. Muchas gracias. Hasta Un abrazo. otra. Salud.